there. Hola. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por venir. En el fondo es mejor el directo, pero hay muchísimos compañeros que viven muy lejos de donde estamos nosotros, que pueden ser 500, 800 o 1000 los que estén conectados en este momento por streaming y que tienen que verlo desde sus lugares de residencia. A todos os doy la bienvenida al Consejo General, que ya lo sabéis de sobra, no deja de ser otra de vuestras casas, profesionalmente la principal. Bien, hoy vamos a asistir a un ejemplo de lo que es la colaboración entre la industria, la distribución y nosotros, los profesionales. La industria, a través de la investigación científica, consiguiendo productos como el CRT, por ejemplo, utilizando tecnologías de instrumentos que nos permiten un conocimiento para mayor seguridad. Esa es la función de la industria, crear, investigar. La distribución, gracias al esfuerzo que hacen, al marketing, a intentar día a día salir adelante, que no es fácil, ofertarnos a nosotros unos productos que a su vez nos permitan dar cumplida satisfacción a nuestros pacientes, que en definitiva es lo más importante de nuestra función profesional. Solamente quería deciros que el curso de hoy, que es Topografía Corneal, la llave del éxito en adaptaciones de lentes especiales, lo ofrece Randy Kojima, que es el alter ego, la mano derecha de un maestro en el mundo de los lentes de contacto como es Pat Caroline, buen amigo de España y que ya ha estado con nosotros varias veces. Randy, thank you very much for your support. Y nada más, le paso la palabra a Antonio Moreno, que es él el que tiene que daros la bienvenida. Yo como colegio y como consejo, nada más que felicitaros a todos y que nos sea provechosa la enseñanza. Gracias. Muchas gracias. Gracias por asistir. Tenemos muy poquito tiempo para lo que nos gustaría a todos atender las explicaciones de Randy. Va a ser una charla de 1 hora y media. Si luego alguien se quiere quedar para que hagamos algún tipo de práctica con el topógrafo, aquí le tenemos para en cualquier momento poder hacer cualquier tipo de topografía, análisis de lágrima. Y nada, disfrutar. Si tenéis alguna pregunta, intentamos dejarlo para el final y disfrutar de Randy. Gracias. Randy, please. Good afternoon, everybody. My friend Antonio from Interlenco asked me to share with you how we use this instrument at our optometry school with our patients. So for every way in contact lenses, how does this tool get used? Mi amigo Antonio me ha traído para que os explique cómo el instrumento nos puede ayudar en la adaptación y en la construcción de los diversos tipos de lentes de contacto. One of the ways that we can analyze eyes is called axial power. Una de las formas en las que podemos analizar el ojo se denomina axial power. Axial power interprets how the front of the eye may bend light to the back of the eye. Sorry? It interprets how the front of the eye will bend light to the retina. Interpreta cómo la parte frontal del ojo permite el acceso de la luz. So clearly we can see in this eye how the cornea is much flatter up here, much steeper down here. This may not bend light perfectly to the retina. Lo que podemos ver en esta imagen es que en la parte superior tenemos una superficie mucho más plana y en la inferior una mucho más curva, lo que hace que no se proyecte correctamente sobre la retina. If we click our cursor in here, we can see the curvature of the eye inside the pupil is 61.5 diopters. Si clicamos en el punto más curvo de la topografía, podemos ver que ese punto tiene una potencia de 61,50. If we find the flattest point
inside the pupil, it measures 35 diopters. Si nos vamos al punto más plano dentro de la pupila, nos encontramos con 35,25 dioptrías. So there's approximately a 26 diopter spread in power distributed asymmetrically to the retina. Lo que podemos encontrarnos son 26 dioptrías más o menos de diferencia entre el punto más curvo y el punto más plano, que eso va a mandar la imagen a la retina. Now clearly we would look at this topography and say, this is a keratoconic patient, right? Normalmente vosotros veis esta topografía y lo que podéis entender es que es un paciente que tiene un queratocono. But what if it's an early patient, an early keratoconus? How do you tell early from definite normal eye? Pero ¿cómo podemos definir la diferencia que hay entre un queratocono y un ojo normal? You might go over here and look at the scale of power that's distributed across the cornea. Pero en la parte izquierda podéis ver la escala de la topografía, cómo se distribuyen las potencias por los colores. So this patient has power on the cornea from 31 diopters to 61 diopters, a 30 diopter spread in power across this entire cornea. Este paciente tiene una diferencia en la escala entre 31 y 61, donde representan todas las curvaturas del ojo. How much does a normal cornea have in spread across the eye? What would be considered a normal eye? ¿Cómo consideraríamos un ojo normal? ¿Cuál sería la diferencia de potencia en esa escala que consideraríamos dentro de un ojo normal? And the normal cornea has 10 diopters or less of power. So this patient clearly is in irregular cornea, diseased eye. Una córnea normal, una córnea que no es patológica, se encuentra con una diferencia menor de 10 dioptrías. Por lo tanto, este ojo podemos hablar de que es un ojo patológico. Now, every corneal topographer provides disease detection indices to say, is this normal or is this abnormal? Todos los topógrafos tienen una serie de índices que nos indican si la topografía es una topografía normal o anormal. So the MedMon is saying the 3 disease detection indices are all red, meaning abnormal. If they were yellow, it would be suspect. If it were green, it would be normal. En MedMon lo que nos encontramos son estos 3 índices que, si se coloca en los números el fondo en rojo, nos están indicando una córnea anormal. Si está en amarillo, que sospecha de una anormalidad, y si está en verde, que la córnea sería una córnea normal. So if we're thinking about discussing corneal cross-linking with the patient, green, there'd be no point. Yellow, maybe we want to begin the conversation. Red, we definitely want to talk about it. Si habláramos de realizar un crosslinking sobre la córnea, lo que los índices nos indicarían que si está en verde no nos plantearíamos el crosslinking, si está en amarillo empezaríamos a plantearlo, y si nos encontráramos los índices en rojo sería el momento de realizarlo. Now the tangential map, what it does is it describes the shape of the eye. El mapa tangencial lo que nos va a hacer va a ser mostrarnos cómo es la forma del ojo. It tells you the size of the cone. It tells you the position of the cone. It tells you the shape of the cone. Nos va a decir el tamaño del cono, la posición del cono y la forma del cono. A tangential map is also very sensitive to where the eye changes. It's also very sensitive to any error that exists in the reflection. También nos va a enseñar todos los posibles cambios que haya sobre la córnea, y también va a ser muy sensible a una captura en la que la calidad de la lágrima no es la mejor. So sometimes tangential maps give you false areas of information. It's a little more sensitive than I want it to be. So I prefer an axial map for the start. Entonces, en algunos casos, el mapa tangencial nos va a dar unas zonas que no son reales, por lo tanto, él prefiere para un inicio trabajar con el mapa axial. Antonio, your thoughts? Are you axial? Are you tangential? Please share your thinking. Me pregunta que para mí qué es la consideración, qué es lo que creo yo que es mejor, si axial o tangencial,
Y yo creo que es tan fácil cambiar de un mapa a otro que no nos debemos de quedar en uno, sino que debemos de mirar siempre ambos. In my opinion, the best thing to work as it's too easy to change between axial and tangential was to watch both maps, not just one. Makes sense. Now, if you want to understand where the eye is high and where the eye is low, the axial or the tangential map are not helpful. Si lo que queremos identificar es en qué punto el ojo es más alto, tiene más altura, y en qué punto es más plano, el mapa axial y el mapa tangencial no nos permiten eso. Red is where the elevation of the eye is very high. This is where a contact lens is going to hit the cornea. La parte roja es el punto de la córnea donde el ojo es más alto, por lo tanto va a ser el punto donde la lente de contacto roce. If we place a rigid contact lens on this patient, blue is where you're going to have vaulting, where you're going to have pooling. Si nosotros adaptáramos una lente gas permeable en esta córnea, en la parte azul sería donde nos encontraríamos mayor acúmulo de lágrima. So we might take our cursor and find the highest point, plus 419 microns high. Then we go down to the blue and find the lowest point, minus 298 microns low. Lo que nosotros hacemos ahora es buscar el punto de mayor altura, que son 419 micras, y el punto de menor altura en la parte azul, que serían 298 micras. So to go from a high of 419 to a low of minus 298, the elevation of this eye changes over 700 microns. Si nosotros comparamos esos dos puntos de elevación, el de la parte más alta y el de la parte más baja, nos encontramos que tenemos 717 micras de diferencia entre ambos. Corneal GPs can manage about 350 microns or less. So more than 350 microns, you want to think scleral lens. En una adaptación de una lente gas permeable podemos salvar una diferencia alrededor de 300 o 350 micras, pero no más allá. Si nos encontramos con una córnea que tiene mayor diferencia de altura entre el meridiano plano y el curvo, debemos pensar en una lente escleral. But I'm a stubborn and foolish guy, so I want to try a corneal GP anyway on this patient. Pero me da igual el conocimiento de este cálculo, sino que yo quiero probar cómo quedaría una lente corneal en este caso. You said stubborn and foolish, right? No. So let's put a theoretical contact lens on this cornea and observe the fitting of this lens in the software. Entonces lo que he hecho ha sido con el software del topógrafo calcular la lente teórica y que me muestre cómo sería el fluorograma. So what you're observing underneath this white line is the fluid underneath the contact lens. Si os fijáis la línea blanca en la parte inferior, vamos a ver el reparto de la lágrima en el menisco lagrimal. So the software predicts that we're going to have 156 microns of fluid in this area. El software lo que está prediciendo es que en esa parte, en ese punto, vamos a tener 156 micras de fluido. A bubble is created at 90 microns, 90 microns. Una burbuja se genera cuando tenemos un menisco de 90 micras. So if we place this contact lens on the patient, we're going to have a big, massive bubble inside the pupil. Si nosotros adaptáramos esta lente teórica que hemos calculado, lo que nos encontraríamos sería una gran burbuja dentro del área pupilar. So you would say, Randy, why wouldn't you fit flatter? Why don't you bring the lens closer to the eye and reduce this elevation? Y vosotros os podéis preguntar, Randy, ¿por qué nosotros no utilizamos una lente de contacto que sea un poquito más plana para minimizar esa altura tan grande que tenemos en ese punto? But as you can see, up here we have all this fluid, but over the cone, the lens is only 10 microns away from the cornea. We can't go any flatter without hitting the cone much harder. Pero si os fijáis en la parte del cono, solamente tenemos un
un espesor de lágrima de 10 micras, por lo tanto, si nosotros hiciéramos la adaptación más plana, lo que estaríamos haciendo sería tocar en el cono. So the elevation map is saying this eye has an incredible asymmetry, but the contact lens software is saying forget about a corneal GP. It's not going to be successful. El mapa de elevación lo que nos está mostrando es que tenemos una córnea muy irregular, con mucha diferencia entre ambos meridianos, pero el cálculo del software lo que nos indica que nos olvidemos de una lente corneal. So the software is telling me to fit a scleral lens. So I'm going to place a theoretical scleral lens on this eye and figure out how deep do I need that lens to be to clear the central epithelium. Entonces nos vamos a ir a hacer el cálculo de una lente escleral con el software para identificar y saber cuál es la cantidad de lágrima que tengo que poner en el menisco, la separación. Now, across this white line, it's very difficult to see in the fluid layer that this cornea is highly irregular. Si os fijáis en la línea blanca, en la parte de abajo vemos el perfil de lágrima y podemos identificar, nos cuesta identificar que estamos ante una córnea muy desigual. And this is the beauty of a scleral lens. It doesn't care how irregular the cornea is. A scleral lens vaults over top of the cornea by hundreds of microns. It uses the normal eye to align. Aquí podéis ver la imagen de la lente real en el ojo y no nos importa qué irregular sea la córnea porque la vamos a envolver con una separación de cientos de micras y vamos a hacer la adaptación como si fuera un ojo normal. There are times when we want to choose a corneal GP lens. A corneal GP is easy to apply. It's easy to remove. It's inexpensive in fluids. It's inexpensive in lens. It's the safest contact lens on the planet. La lente gas permeable es más fácil de poner, más fácil de quitar, más barata. Es la mejor lente, hablando fisiológicamente, para el ojo que hay en el mercado. But the topographer here is telling us corneal GP is not going to be an easy path, that scleral makes much more sense. Pero en la topografía lo que nos está indicando y el software lo que nos está indicando que esa lente corneal no es la mejor elección para este paciente y que nos tenemos que ir a hacer una adaptación de una lente escleral. So there's three principal reasons why you might choose a Medmont topographer, and that's the ease of capture, the coverage, the amount of cornea that it measures, and then lastly, a corneal topographer is no good unless it's accurate. Tendríamos tres grandes razones por las que seleccionar Medmont como topógrafo. El primero, la facilidad del sistema de captura de las imágenes, la cobertura corneal con una simple topografía y luego la fiabilidad en la repetibilidad de las topografías. So the way you take a capture is click on the single topography capture, and that's going to bring up this window. Antonio, can you explain what we're meant to do here? Yeah, thank you. Nosotros tenemos una línea verde con un aspa en el centro que tenemos que centrar sobre el primer anillo que vemos en la topografía y la línea roja me indica qué lejos y qué cerca estoy del punto foco adecuado. Entonces, lo único que tengo que hacer es poner la línea roja sobre la línea verde y como veis a la derecha nos empieza a hacer las capturas automáticas. En todo momento podemos hacer un zoom para ver cómo son los anillos y seleccionaríamos la topografía que queremos guardar de nuestro paciente. Do you want a chance to do it one more time with the capture? No, it's okay. So there's two types of corneal topographer. There's a small cone topographer that comes very close to the orb, or there's the big cone topographer that's much farther away from the eye. Hay dos tipos de topógrafo corneal, uno en el que, como es Medmont, de cono estrecho, que el cono va a estar muy cerca del globo ocular, y uno de cono ancho, que los anillos van a estar lejos del globo ocular. So you would think that a big cone topographer, a big Placido disc, should give us a large area of the cornea, but it actually doesn't. Podemos imaginarnos que un topógrafo de cono ancho más grande
nos va a dar una medición o una cobertura corneal mayor, pero justamente es todo lo contrario. The reason is the instrument has a big cone, but it's farther away from the eye. So to reflect light off the peripheral cornea and bring it back to the camera is much more challenging for the big cone. Lo que nos ocurre es que tenemos un cono muy grande con unos anillos grandes, pero está muy alejado de la córnea y entonces no podemos llevar esos anillos a una mayor cobertura porque se pierde la información. So the reason why we prefer the small cone topographer is because we get a much bigger area of understanding of the corneal surface. La razón por la que a mí me gusta seleccionar o trabajar con un topógrafo de cono estrecho es porque con una simple topografía voy a tener mucha más información de la córnea. Now, sometimes, even with our best intentions, we can't get all of the cornea. The lid may be in the way, the eyelashes may be blocking the rings. So this can limit your area of information. Algunas veces en algunas topografías nos encontramos con una hendidura palpebral que no nos permite hacer una topografía completa o unas sombras de pestañas que nos impiden hacer la topografía mayor. So the Medmon engineers created this ability to image the patient in different fixations. So here the patient is looking temporal, and that's pushing the topography mapping to the nasal side. Los ingenieros de Medmon lo que crearon es una herramienta para poder unificar topografías. Entonces lo que marcamos al paciente es que desvíe la mirada hacia temporal para llevar los anillos perfectamente sobre la zona nasal de la córnea. Of course, this is the patient looking nasal, pushing the instrument temporal. This is the patient looking up, pushing the imaging down. There's the patient looking down, pushing the imaging up. Le marcamos que mire a nasal, los anillos llegan a temporal, que mire superior, los anillos llegan a inferior, que mire inferior, los anillos llegan a superior. So just like in retinal photography, we're going to image all over the retina, and we're going to bring it together to create a larger view of the eye. Es similar a como cuando trabajamos con un retinógrafo, que hacemos diferentes topografías de la retina y luego las unificamos en una simple. So this, what's called composite mapping, is so important to us because we fit big contact lenses today. Si nosotros tenemos en cuenta que hoy en día estamos adaptando lentes de contacto muy grandes, es muy importante que tengamos una cobertura prácticamente completa de la córnea que estamos adaptando. Interlenco is a distributor of the CRT lens. How big is the average CRT? 10.5 millimeters, right? Interlenco es el distribuidor de la lente para un CRT. ¿Cuál es el diámetro de una lente normal CRT? Nos vamos a 10-50 de diámetro. So if I'm going to fit the lens, I want to understand at least to the diameter of the lens I'm using. I want at least 10.5 millimeters. Si nosotros queremos adaptar una lente de contacto, la información que debemos de tener sobre la córnea, como mínimo, debería ser de 10-50, dado que la lente es de 10-50. So the composite map helps me to appreciate both the landing, but also the toricity. How toric do I need my ORTO-K lens to be? El mapa completo lo que nos va a indicar va a ser tanto la zona del aterrizaje, del apoyo de la lente de contacto, pero también nos va a dar una información mucho mayor de cómo es la toricidad de esa córnea para adaptar posibles diseños tóricos. So another thing that's beneficial is when I understand 100% of the cornea, I can use the contact lens software to fit the patient in a theoretical environment to create the best possible fit before I spend my money on the actual lens. Lo que también tenemos que darnos cuenta es que si nosotros hacemos una topografía del 100% de la córnea, podemos utilizar el software de adaptación de lentes de contacto para intentar ajustar de la mejor manera posible una lente de contacto de forma empírica para luego ahorrar costes en el pedido de las lentes finales. So you might say, well, this sounds good. I take a topography, I design a lens, I put the lens on, but does it actually work?
Vosotros podéis pensar que esto que suena muy bonito, que sí, yo tengo el topógrafo, hago la medición, hago el cálculo, pero realmente luego funciona. Many of you will know the name Pauline Cho, who was one of the first to show that ORTO-K controls myopia in kids. Vosotros conocéis el nombre de Pauline Cho, que es uno de los primeros en hacer estudios sobre el control de miopía en niños. At her school, her PhD student found that when you use the Medmont mapping, design the lens from the software, order that lens, there's a 95% first fit success. So this is a very, very accurate way of building a contact lens and building the most challenging contact lens that we fit. En sus estudios lo que muestra es que trabajando con Medmont y utilizando el software de adaptación de lentes de contacto como mecánica para el cálculo de la lente, se encuentran con un 95% de éxito a la hora de adaptar las lentes de contacto, sobre todo una lente tan dificultosa de adaptar como puede ser una ORTO-K. Now, as far as accuracy goes, it's not just that study. There's numerous studies that show the Medmont is highly accurate and repeatable for understanding the cornea, the anterior surface. No solamente hay un estudio que hable de la precisión de Medmont, sino que hay diferentes estudios que hablan de cómo Medmont es de preciso, y no solo preciso, sino que también tiene una muy alta repetibilidad de las topografías. Because it has such a low standard deviation of error, it's being used by other instruments to compare that instrument against what we believe is the real eye shape. Lo que hacen en esos estudios es comparar diferentes instrumentos de medición con el instrumento que nosotros creemos que es el número uno. So if you're questioning, is the Medmont a good instrument? You might say, well, so many researchers use the Medmont to test other instruments that the Medmont is really the gold standard for understanding the anterior surface shape. Si vosotros estáis pensando si Medmont es un buen instrumento, tenéis que daros cuenta que Medmont se utiliza para testar otros instrumentos y ver si esos otros instrumentos toman una correcta topografía. Es, digamos, el gold standard a nivel internacional. Now remember that a Medmont is a corneal topographer. It's not a scleral topographer. Pero recordar que Medmont es un topógrafo corneal, no un topógrafo escleral. But the Hall study showed that the Medmont against a corneal scleral topographer actually measured the height of the eye equal to an instrument that measures out there. So it's incredible that this tool, even though it only measures cornea, can predict the depth of the eye for scleral lens fittings. En el último estudio que veis en la parte inferior, lo que están haciendo es comparar el topógrafo Medmont, que es un topógrafo corneal, con un topógrafo que es corneoescleral. Y es sorprendente que comparen un topógrafo corneoescleral con un topógrafo corneal. Y es dado que Medmont es capaz de predecir cuál va a ser la altura sagital que necesitemos. Now, another thing that we can do with the corneal topographer, it's not just for contact lens, and that's to understand the tear film. Otra de las cosas que podemos hacer con un topógrafo corneal no es simplemente para adaptar lentes de contacto, sino que también podemos medir la calidad de la lágrima. Now, what you're looking at is the placido rings reflecting off the tear film, and where you see distortion, that's where you have tear film breakup. Lo que estáis viendo en el vídeo son los anillos de plácido reflejados sobre la película lagrimal y cómo a lo largo del vídeo se van distorsionando por la rotura de la lágrima. So what we can do then is appreciate or measure the tear film breakup time. Lo que podemos hacer es medir y predecir el tiempo de rotura. Antonio, would you mind if I back this up? And can you explain how you start the test Yeah. and begin the test and what you're trying to do with Okay. the instrument? Me pregunta que si puedo explicaros cómo es la forma de trabajar con el test. Lo que hacemos nosotros es como si fuéramos a hacer una topografía normal. Colocaríamos la línea verde sobre el centro de la córnea,
la línea roja sobre esa línea verde y en ese momento indicaríamos al paciente que parpadeara 2 veces consecutivas. En el momento en el que parpadea 2 veces consecutivas se tiene que quedar con el ojo completamente abierto y el topógrafo empieza a iniciar una sesión de tomas que durará alrededor de 15 segundos y luego nos va a unificar todas esas tomas en una especie de vídeo. So what it does is instead of interpreting shape or power, it interprets how smooth the tear film is. Lo que hace el topógrafo es identificar las variaciones en la potencia de las mediciones y lo que hace es predecir cómo es la lágrima en ese punto. So where you see dark blue, the tear film is really smooth and even. Where you see hot colors, that's where the tear film is breaking up. Si vosotros veis los colores azules, eso indica que la lágrima en ese punto está bien repartida y hay un buen nivel de lágrima. Y si nos vamos a los puntos rojos, lo que nos está indicando son puntos de rotura lagrimal. So of course, 1 second after the blink, the tear film is in much better shape than 10 seconds after the blink. Si nosotros vemos la imagen de la izquierda, lo que estamos viendo es una imagen al segundo de haber parpadeado 2 veces. Luego podéis ver cómo ha ido empeorando la calidad de la lágrima a los 10 segundos. So if we measure a 52-year-old who has dry eye symptoms, what do we see? And here is the blink. And then the tear film is smooth for a period of time. Then we begin to have more and more breakup. Si nosotros medimos la calidad de la lágrima en un paciente de 52 años, lo que nos encontramos con problemas de sequedad ocular, lo que nos encontramos es un punto de buena calidad de lágrima tras los parpadeos, pero luego progresivamente vamos encontrándonos una subida en el tiempo de rotura de la lágrima. But the important number to you is this one, the tear film breakup time. The instrument determines, without fluorescein, without creating a false environment for the eye, you understand the non-invasive tear film breakup time. Pero lo que realmente nos importa de este test es el tiempo de rotura de la lágrima sin fluoresceína en un momento en el que el ojo es de la misma forma que lo utiliza el paciente habitualmente. Now, if we did a assessment, we want to understand that any breakup time less than 12.2 seconds with the Medmont would be considered a dry eye patient. Tenemos que considerar que cualquier tiempo de rotura inferior a 12,2 segundos con la medición de Medmont se considera un ojo seco. Now, if we image a healthy young patient, we see the tear film is completely stable over the course of the 15 seconds of the test. Si nosotros hacemos la medición en una persona joven, lo que nos encontramos es que la calidad de la lágrima se va a mantener durante los 15 segundos. Then at 14.5 seconds, that's when the instrument observes that there's breakup. A los 14,5 segundos es cuando el instrumento ha observado una rotura de la lágrima. So the Laura Downey study published in 2015 showed us that the Medmont has a high specificity and a high sensitivity for determining dry eye. En un estudio realizado en el año 2015 se dice que Medmont es uno de los mejores instrumentos para detectar el ojo seco de los pacientes. Another thing that we do with it, because we love contact lenses in our department, is we will image 2 different lenses on the patient. One soft lens in one eye, a different soft lens in the other. Lo que también hacemos, porque en nuestro departamento amamos las lentes de contacto, es poner un tipo de una lente de contacto blanda en uno de los ojos y otro tipo diferente en el otro ojo. You can see lens number 1 immediately after the blink looks pretty good, but after 9 seconds, the surface of that soft lens is breaking up quite a great deal.
lo que podemos ver en la lente 1, que en el primer segundo tenemos un reparto de una lágrima en la superficie bastante correcta, pero conforme vamos avanzando en el tiempo hasta llegar a los 9 segundos, lo que encontramos es una superficie deshidratada del lente. Whereas lens number 2 seems to wet much better both at the beginning and at the end of that 9 seconds of evaluation. En la lente número 2 podemos ver que es un test muchísimo mejor desde el principio hasta el final comparado con la otra lente. So this is a way you can predict which lens is going to be better adapted to the patient and which one will have better end-of-day comfort. Lo que podemos hacer, lo que podemos predecir es qué tipo de lente de contacto blanda se va a adaptar mejor a la sensibilidad, a las necesidades de nuestro paciente para que el porte sea mejor a lo largo de todo el día. Now, I know we all live to fit our GP lenses on every patient, but of course, soft lenses dominate, right? Sé que nosotros nos encantaría adaptar en todos los pacientes lentes gas permeables, pero la reina de las adaptaciones es la lente de contacto blanda. So let's talk about a soft lens patient. Here's somebody that has a very simple RX, but their quality of vision that they're able to achieve is kind of low. We can't seem to get them a better visual acuity, even with a refraction. Hablemos un poco de este paciente. Tiene una graduación muy simple, pero aún con la mejor de las graduaciones no llegamos a darle un 100% de agudeza visual. And you notice the K readings are very simple. It's not very steep. It's not likely to be keratoconus. It's a low astigmatism. You wouldn't say this is a challenging fit, would you? Si nos fijamos en los datos queratométricos del paciente, también vemos que tiene una queratometría muy simple, con un astigmatismo corneal muy bajo. No hay nada que nos indique el por qué tiene esa baja agudeza visual. So why is it that our refraction and our soft lens doesn't provide this patient with decent visual acuity? Entonces, ¿cuál es la razón por la que este paciente con esa baja miopía y esas queratometrías tan simples no alcanza tan buena agudeza visual con la lente de contacto blanda? So when we pull up the topography, we understand that the cornea is relatively normal in curvature, but in asymmetry. This eye is very asymmetric, especially in the pupil. Si nos vamos a ver la topografía de nuestro paciente, lo que vemos es que tenemos una parte central bastante regular, pero que luego cuando abrimos el campo de la topografía nos encontramos que hay una asimetría muy grande en esa topografía. If we focus in on this gray area, this is where the powers are distributed through the pupil. And you notice this asymmetric distribution of power, one side steep, one side flat. Si nosotros nos fijamos dentro del área pupilar, la distribución de las potencias que entran dentro de la pupila, lo que nos encontramos es que hay mucha variación de potencia dentro del área pupilar. Of course, our standard refraction of sphere-cylinder axis doesn't correct for asymmetry in the eye across a single meridian. La corrección que nosotros realicemos de miopía, astigmatismo, no va a ser capaz de corregir la asimetría generada por la topografía. And when we look at the powers distributed within the pupil, we go from 4130 to 4364. There's a difference, a spread in power of over 2 diopters. Si nos fijamos en la distribución de potencia dentro de la pupila, nos encontramos un mínimo de 41,30 a un máximo de 43,64, con lo cual hablamos de una diferencia de 2,34 dioptrías. So if we put a soft lens over top and do topography over it, you see no difference. That's naked cornea, no contact lens. There's your soft lens. The soft lens is not going to correct for the tilt or asymmetry of this eye. Si nosotros colocamos una lente blanda al paciente y volvemos a realizar una topografía, lo que nos muestra es que no hay modificaciones en la forma al llevar la lente de contacto blanda. Esa simetría dentro de la pupila sigue estando.
So what do we need to do here? If this patient wants better than 20/30 vision, what would be our choice? Our Pero- GP, of course, right? ¿Qué debemos hacer nosotros si queremos mejorar la agudeza visual de este paciente? Pues la única elección que tenemos es adaptar una lente gas permeable. Now, what about other soft lenses? What about multifocal lenses? Why is it that in some patients, multifocal works quite well, and in other patients it works so poorly? Bien, hablemos ahora de las lentes multifocales. ¿Cuál es la causa por la que en algunos pacientes las lentes multifocales funcionan perfectamente y en cambio en otros pacientes con el mismo diseño es completamente horroroso? Well, one of the things that topography helps us to understand is pupil size. If we're fitting a presbyope with a 2 mm pupil, but the add power or the distance power is outside of 2 mm, that contact lens is never going to work. Otra de las formas en las que nos ayuda el topógrafo a adaptar este tipo de lentes es teniendo el diámetro de la pupila de nuestro paciente. Si nosotros tenemos un paciente con 2 milímetros de pupila y la zona de la multifocalidad va más allá de 4 milímetros o de esos 2 milímetros, no estamos dando ninguna multifocalidad a ese paciente. Now, of course, in a presbyopic eye, it's rare to have a humongous pupil like this, but if we have all of our power concentrated within the center and we have this big pupil, we're going to have a lot of aberration from the periphery of that contact lens. En el punto opuesto nos encontramos una persona con una pupila muy grande que podemos pensar que es la solución para mejorar las adaptaciones de lentes multifocales, pero en cambio al tener todos los puntos de potencia dentro del área pupilar, eso nos genera muchas aberraciones y que hace que empeore la visión del paciente. Another thing we can do is topography over the cornea, then we put the multifocal on eye, do topography over top of the multifocal lens, and look at the difference. Otra de las cosas que podemos hacer con el topógrafo es hacer una topografía del ojo de nuestro paciente sin lente de contacto, luego tomar una topografía del paciente con la lente de contacto puesta y ver qué resultados nos da en el mapa comparativo. This is called a subtraction map. This compares 2 points in time on the same eye. Este mapa lo que hace es sustraer dos mapas tomados en diferentes momentos del mismo paciente. We would normally use this in orthokeratology to understand how did the eye change between yesterday and today. Normalmente este mapa lo utilizamos en pacientes de ortoqueratología para saber qué cambios se han realizado entre ayer y hoy. But here what we're doing is we're trying to understand how does the power get distributed in relationship to the visual axis and the pupil. Pero ahora en este caso lo estamos utilizando para ver cómo es la redistribución de refracción en el eje visual y dentro de la pupila. So notice, if this is the visual axis, this is the center fixation, the distance portion is displaced in relationship to the line of sight. Si tomamos como referencia el punto de fijación de nuestro paciente, podemos ver cómo la zona de potencia está descentrada de ese punto. And you can see each zone of the lens, the distance and the near zones, all of them are pulled temporal of the pupil and of the visual axis. Si nos fijamos en los diferentes puntos de visión cercana y lejana, podemos ver que todos están descentrados temporalmente del eje visual del paciente. So if we can't better center this lens to the visual axis, then this patient, we can't expect to get really good quality distance, intermediate, and near vision. Si nosotros no podemos centrar esta lente de contacto, nunca vamos a poder dar a nuestro paciente una correcta visión en visión cercana, intermedia y lejos. Now, another thing that can help us anytime we fit a contact lens is understanding the size of the eye. Otra de las cosas en las que nos va a ayudar el topógrafo, en este caso va a ser en la medición de cómo es el ojo, en la medición del iris visible del ojo. Should you be fitting a 14.2 millimeter soft lens on a
10 millimeter cornea? ¿Tú adaptarías una lente de 14-20 en una córnea de 10 milímetros? Should we be using a 10.5 CRT lens on a 10 millimeter cornea? ¿Utilizaríamos una lente de diámetro 10-50 en una córnea de 10? Should we be using a 14.2 millimeter soft lens on a 13 millimeter eye? ¿Utilizaríamos una lente de 14-20 en un ojo de 13 milímetros? And similarly, would a 10.5 CRT lens be an appropriate diameter for this same cornea? ¿Sería una lente de 10-50 de ortoqueratología adecuada para el diámetro de ese ojo? In terms of soft lenses, we teach our students that you want to take visible iris diameter and add 2.5 millimeters. So if you have a 12 millimeter cornea, the patient should be in a 14.2 or 14.5 millimeter lens. La forma en la que nosotros enseñamos a nuestros alumnos para adaptar una lente de contacto blanda es que sumen 2.50 milímetros al diámetro total del iris visible. De esa forma, si tenemos una córnea de 12 milímetros, podemos adaptar una lente de diámetro 14-20 o 14-50. Antonio, if we had a 12 millimeter cornea and you were going to fit a corneal GP, how would Interlenco choose the lens diameter for that eye? If it's for ORTO-K, Regular corneal regular GP. cornea, I normally use for that 9.6. Perdonad. Me ha preguntado que cómo trabaja Interlenco para adaptar una lente gas permeable en una córnea de 12 milímetros. Y yo le he dicho que si es de 12 milímetros, normalmente vamos a adaptar una lente de diámetro 9.60. Now let's take a patient that we might fit with corneal GP lenses. Vamos a ver a un paciente que vamos a adaptar con una lente gas permeable corneal. Here we've got 2.25 diopters of corneal astigmatism, or about 0.45 millimeters of corneal sill. Tenemos una córnea de 2,25 dioptrías o alrededor de 45 milímetros, 0,45 de diferencia. Let's pull up the elevation map again, and let's determine where a contact lens will hit the eye and where a contact lens will lift off the eye. Vamos a hablar del mapa de elevación. Vamos a ver dónde la lente de contacto tocará más y dónde la lente de contacto quedará más levantada. Would we agree that this patient is a with the rule corneal astigmatism? ¿Estamos de acuerdo? Would you agree that this is a with the rule corneal astigmatism? ¿Estamos de acuerdo de que este paciente tiene un astigmatismo a favor de la regla? Flat meridian horizontal, steep meridian vertical, right? Meridiano plano horizontal, meridiano más curvo vertical. When we pull up the elevation map, what it tells us is the eye is most elevated along the flat meridian. A rigid contact lens is going to hit here, it's going to hit here. Cuando nos vamos al mapa de elevación, este nos muestra que en el meridiano horizontal la córnea va a estar más elevada, por lo tanto va a ser los puntos de contacto de la lente de contacto con el ojo. Our with the rule cornea is steeper in the vertical. It's curving more in the vertical meridian. So this is where you're going to have vaulting or depression of the corneal surface. En un astigmatismo regular, el meridiano vertical va a ser el más curvo, por lo tanto también va a ser el punto de mayor profundidad, de mayor depresión en la córnea superior e inferior. Now, does this patient require a toric lens? Is this amount of corneal astigmatism, about 0.45 millimeters of corneal sill, is that somebody that definitely needs a toric or GP lens? Nosotros vemos que en este paciente que tiene 2,25 de potencia astigmática en esta córnea, podemos pensar que vamos a tener la necesidad de adaptar una lente tórica en este paciente. Let's forget about corneal astigmatism. It measures just this 3 millimeter ring. It doesn't tell you what the shape of the eye is in the periphery. Pero vamos a olvidarnos de esa queratometría, de esa información del astigmatismo corneal. No nos da solamente nos da una información central de cómo es esa córnea. Vamos a ir a ver cómo es esa córnea a nivel periférico. Let's think about the eye like a mountain. How high is the mountain of the eye? Vamos a pensar en el ojo como si fuera una montaña.
cuánto de alto es esa montaña. So across the flat meridian, we measure 1,060 microns. Across the steep, it's much deeper, 1,124. Si nos fijamos en el meridiano horizontal, es mucho más plano, tiene 1060 micras de altura, y el meridiano vertical es mucho más profundo, llegando a las 1124 micras. When we compare the two, there's a 64 micron difference between the height of the eye this way and the height of the eye this way. Si sustraemos ese cálculo, lo que nos encontramos es que esa córnea tiene 64 micras de diferencia entre el meridiano plano y el meridiano más curvo. Now, the simple way to think about eyes is at around 30 microns of differential. That's where you want a toric lens. Si, 50? At 30 microns. Si hablamos de una forma simple, vamos a adaptar una lente tórica en pacientes que tengan una diferencia mayor de 30 micras. So this patient, while they have a high amount of corneal astigmatism centrally, they have a fair amount of astigmatism out here in the periphery where our contact lens needs to land. Este paciente, que tampoco tiene un valor de astigmatismo excesivamente alto, lo que sí que nos encontramos que a nivel periférico tiene una diferencia de altura sagital muy elevada. So we care about the corneal astigmatism because it defines for us the kind of vision that this patient might have. But this sagittal differential tells us about how we might fit the periphery of the eye related to rigid contact lenses. Esa parte del astigmatismo que nos calcula el equipo nos va a dar una información de cuál va a ser la refracción de nuestro paciente, pero en cambio si nos vamos a medir esa diferencia de ságita en la cuerda de 8 milímetros nos va a dar una información de qué forma necesitamos adaptar en esa lente tórica. So let's use the contact lens software now. Let's fit this patient with a rigid lens. Ahora simplemente vamos a utilizar el software de adaptación de lentes de contacto y vamos a poner una lente gas permeable. And the first thing we're going to do is ensure that our base curve is steep enough that it clears the cornea by 20 microns. Lo primero que vamos a ver es si el radio de esa lente de contacto nos hace una separación de menisco lo suficientemente grande, que tiene que ser de 20 micras. So what you're looking at here on the graph is this white line and the fluid layer at the edge, at the landing, at the apex, at the landing on this side, and the edge lift. Lo que estáis viendo en ese perfil inferior es el reparto de la lágrima por la línea blanca de la imagen. Ahí podemos ver cómo va del levantamiento de borde con una amplia parte de fluoresceína, baja a la zona de alineamiento de la lente con el ojo, la envoltura y vuelve otra vez hasta el levantamiento de borde. So we don't actually concentrate too much on this. If you get a Medmon, Antonio's going to teach you how to be master of the tear layer profile. No nos vamos a fijar mucho en esto, porque si tenemos Medmon, Antonio os va a proveer de la información de cómo llevar a cabo la adaptación con este software. So I'm really happy with this fit so far. On the flat meridian of the eye, I have good edge lift. I have landing here and here to keep the lens stable. So this is 50% of what we need for a good RGP fit. Pues yo estoy muy contento con esta adaptación. Tenemos un correcto levantamiento de borde tanto nasal e intemporal, una zona de contacto bastante buena en nasal y temporal y un correcto menisco lagrimal central. Tengo el 50% del trabajo hecho. The lens clears and protects the central corneal epithelium, but then it can land in the far periphery of the eye and create real stability. Lo que nos encontramos es que en la zona central va a proteger el epitelio con esa envoltura, pero en la zona periférica separado es donde va a tener un contacto con el ojo y de esa forma va a centrar la lente y bloquear la lente. Now let's switch this axis line to the steep meridian of the eye, the vertical. Bien, ahora lo único que vamos a hacer va a ser cambiar ese meridiano al meridiano vertical.
And what we see is across this white line, there's lots of fluid up here at 12 o'clock. There's lots of fluid down here at 6 o'clock. Lo que podemos ver en este meridiano es que tenemos un reparto de lágrima completamente diferente. Tenemos demasiada lágrima en la parte de las 12 y demasiada lágrima en la parte de las 6. So we've placed a spherical symmetric lens on a cornea that is very toric in the periphery. Entonces esto nos indica que no podemos adaptar una lente esférica en una córnea con un astigmatismo periférico. Let's see what that lens looks like. Vamos a ver cómo se ve esta lente en el ojo. If you look at this flat meridian, this is a beautiful contact lens. It clears the corneal apex. It lands at 3 and 9 o'clock, and it has a healthy edge lift. So laterally, this looks really good. Si simplemente nos fijamos en el meridiano horizontal, lo que nos encontramos es un fluorograma muy bonito. Tenemos un correcto levantamiento de borde, una correcta separación apical y una zona de contacto para anclar la lente. But in the vertical meridian, the eye is 64 microns deeper up here and down here. My relationship with the eye in the vertical is terrible. Pero si nos fijamos en el meridiano vertical, que tiene 64 micras de depresión con respecto al horizontal, lo que podemos ver es que no es correcto ese fluorograma. So let's go back to the software and build a toric lens. Bien, pues vamos a volver otra vez al software y vamos a construir una lente tórica. So we have one base curve this way, exactly the same as we had before, creating this beautiful tear layer profile. Tenemos un radio base en el meridiano horizontal que es exactamente igual que el que hemos visto antes, que ya sabemos que nos proviene de un reparto de lágrima correcto. Now in the vertical meridian, we want a much steeper base to cornea relationship, or a much steeper base curve to surface relationship. Y ahora en el meridiano vertical lo que hemos hecho ha sido colocar un radio base más cerrado para que se asemeje más a la forma de la superficie de ese meridiano. Now if you notice, from the optic zone junction to the optic zone junction, here to here, we have this even fluid layer all the way along. Si nos fijamos ahora en la parte del intercambio de la zona óptica a las curvas periféricas, lo que nos encontramos es que todavía tenemos esa adaptación un poco levantada. So you've created landing at 3 and 9 o'clock to keep the lens from moving nasal or temporal, but you've allowed that little fluid layer in the vertical to promote lid interaction, to promote tear exchange. Lo que estamos generando es en el meridiano horizontal una zona de apoyo que nos bloquee la lente a nivel de descentramiento nasal y temporal, pero permitiendo en cambio el paso de lágrima en el meridiano vertical para un correcto porte. So when we see the toric on eye with two base curves, flat and steep, we have a much more improved relationship in those two principal meridians. Si nos fijamos ahora en el fluorograma de cómo es la lente de contacto tórica en el ojo, vemos que la relación entre el meridiano horizontal y el meridiano vertical es mucho más ajustada. So this is how we use the software. If you take your corneal topography, build your contact lens from the software, then the first lens you order is more likely to be the right first contact lens for that eye. Bien, pues esta es la forma la forma en que trabajamos con el software. Nosotros con la topografía hacemos el cálculo de una lente teórica y eso lo que nos hace es que la lente definitiva sea mucho más cercana a lo que realmente será una buena adaptación. How are we doing for time, boss? I don't know, but you are my boss, not you. We have 30 minutes to finish. Excellent. Hey, so remember, 30 microns is this important number. When your toricity of the peripheral cornea is greater than 30 microns, that's where a toric lens is going to create much better alignment out there in the periphery. Recordar estas 30 micras, porque esas 30 micras es el límite cuando vamos a ver si vamos a necesitar adaptar una lente con un diseño tórico para un mejor alineamiento de la lente.
Now, is this a patient that requires a toric ORTO-K lens? Bien, ¿este paciente nos reclamaría una lente de contacto de ORTO-K tórica? Let's look at the corneal astigmatism. We have 2.33 diopters of corneal sill, about 0.45 millimeters of corneal astigmatism. Si nos fijamos en el astigmatismo corneal, el paciente tiene 2,33 dioptrías de astigmatismo corneal. Let's look at the sagittal differential. This patient has 48 microns of differential between the flat and the steep. Pero si nos vamos a la parte de la diferencia de altura sagital entre ambos meridianos, nos encontramos que este paciente tiene 48 micras de diferencia entre ambos meridianos. So let's put the ORTO-K lens on eye and model its fit. Bien, pues vayamos a colocar una lente de contacto de ORTO-K sobre ese ojo y moldearla. And across the flat meridian of the eye, we have this good alignment with the peripheral cornea. It's landing down near to 3 and 9 o'clock. Si nos fijamos en el meridiano horizontal, lo que podemos ver es una zona de contacto de la lente con el ojo en la zona periférica correcta. We have the lens clearing the corneal apex to protect the central epithelium with that big reservoir of fluid to pull on the peripheral cornea. Tenemos esa separación de menisco central para proteger el epitelio de la córnea y luego tenemos el engrosamiento en la curva de reverso para hacer las fuerzas hidromórficas. So far so good, but what about the steep meridian of the eye, the deeper meridian of the eye? Bien, esto es genial, pero ¿qué pasa si hablamos del meridiano más cerrado? Notice your alignment curve is hanging up above the surface of the eye. The contact lens has so much room to rock back and forth. Si nos fijamos en esa zona de apoyo, vemos que está muy elevado y dejando pasar mucha lágrima, por lo tanto la lente de contacto va a balancear en ese punto. Let's have a look at that lens on eye. Bien, veamos esa lente en el ojo. It's not terrible, but it doesn't want to snap right onto the center of the cornea. No está tan mal como podíamos pensar, pero no es snap. It doesn't want to center itself quickly. Que no vamos a tener un centrado rápido de esta lente. So we're missing the alignment in the steep meridian. We have a symmetric landing on an eye that has a very toric periphery. Lo que estáis viendo es que no tenemos un alineamiento en ambos meridianos, tenemos un levantamiento de borde más o menos correcto, pero no está alineada la lente con ambos meridianos. Let's go back to the software and reconstruct a better relationship. Bien, vayamos otra vez al software y vamos a construir una mejor relación. Along the flat meridian, we want that lens to land itself down at 3 and 9 o'clock. Bien, en el meridiano horizontal vamos a volver a la lente que estábamos utilizando antes, que hemos visto que funcionaba. But now, on the steep meridian of the eye, the deeper meridian, we want that alignment zone to come closer to the eye. We don't want it hanging above the surface. Bien, pero ahora en el meridiano vertical lo que vamos a hacer es que esa zona de alineamiento, esa zona de apoyo de la lente con el ojo la vamos a llevar mucho más cerca de la córnea. So let's see the toric alignment now. Bien, pues ahora miremos ese alineamiento tórico en el ojo. And you notice this beautiful relationship all the way around. Lo que podéis ver es un precioso alineamiento 360 grados. So now we have a contact lens that's more stable, that moves less, that is likely more comfortable, and it can trap that hydraulic force and give us better orthokeratology treatment. Bien, pues ahora lo que podemos ver es una lente que ha alineado muchísimo mejor en toda la 360 grados, que centra muchísimo mejor, es mucho más confortable y permite que esas fuerzas hidromórficas que necesitamos para hacer una ortokeratología sean más eficientes. Now let's switch to the irregular cornea. Bien, vamos a hablar ahora un poco de córnea irregular. Is this a patient that you think needs a scleral lens? ¿Pensáis que este paciente va a necesitar una lente escleral?
is this such an asymmetric surface that a corneal GP couldn't manage it? Es una córnea con una diferencia de simetría, pero a lo mejor una lente gas permeable puede solucionarlo. The axial and the tangential map are not the way to tell. El mapa axial o el mapa tangencial no es el camino para entender qué necesitamos. So let's switch to the elevation map again. Bien, pues cambiemos de nuevo al mapa de elevación. Let's find the high point in the eye, plus 163 microns. We find the low point in the eye, minus 171, or a difference of 334 microns. Si nos vamos al punto más alto de la córnea, nos encontramos con 163 micras. Si nos vamos al punto más deprimido de la córnea, nos vamos a 171 micras. Por lo tanto, tenemos una diferencia de 334 micras. Now remember, we said when the elevation difference in the eye is under 350 microns, a corneal GP can work with great success. Recordar que hemos comentado que si la córnea tiene por debajo de 350 micras de diferencia entre el punto más alto y el punto más bajo, una lente gas permeable corneal funciona en el 88% de los casos. But our research suggests when the elevation difference in the eye is greater than 350 microns, a scleral is a much easier choice. Pero yo os recomendaría que cuando ese valor de diferencia de altura entre ambos puntos se acerca a esas 350 micras, la lente escleral va a ser una elección más sencilla de adaptar. So let's try a corneal GP here. Let's place a rigid contact lens on this patient and see if we can optimize the fit. Bien, intentemos adaptar una lente gas permeable corneal y ver cuál sería el confort de nuestro paciente. So in the center, we want to build a lens with enough apical clearance that it will clear over top of the diseased tissue. Bien, lo que vamos a hacer va a ser construir una lente con la suficiente separación apical, pero que también salve esa parte de elevación que tiene en la parte inferior. An ORTO-K lens, we want 5 to 10 microns of fluid in the center. A corneal GP, we want 20 microns of fluid. A irregular cornea lens, we want enough to clear the cone. En una lente de ORTO-K nosotros queremos un menisco central entre 5 y 10 micras. En una lente corneal normal necesitamos 20 micras de menisco en la parte central. Y cuando hablamos de una córnea irregular, lo que queremos es la superficie de separación como para salvar el cono o la elevación que tiene en ese punto. So then the next thing is to find out where does the lens land on the eye surface? What axis does that lens touch down on the periphery of the eye? El siguiente punto es encontrar dónde es el contacto de esa lente con el ojo. A qué eje esa lente está alineando o aterrizando en la córnea. So this is good news. Just like with our with-the-rule cornea, the lens wants to land on lateral sides, keeping the contact lens stable, nasal and temporal. Bien, y esto son buenas noticias porque nos encontramos que el alineamiento está en el meridiano horizontal y eso nos va a hacer que la lente tenga una estabilidad a la hora de desplazarse a nasal o temporal. This means that the lid may be able to hold that contact lens up. It means with each blink, the movement should be this way, along the railroad tracks, this way. Esto quiere decir que el movimiento de la lente tras los parpadeos va a ser en superior-inferior, superior-inferior, bloqueada por ese meridiano horizontal. Now, the landing is so important to our stability of the fit. La parte del aterrizaje de la lente es la que nos va a asegurar la estabilidad de la adaptación. But the challenging meridian in an irregular cornea is the deeper meridian. Pero digamos el problema en una adaptación de una córnea irregular está en el meridiano más curvo. So here, across the steep meridian of the lens, we can see there's
33 microns of fluid up here, which is okay. But down here, we have 181 microns of fluid underneath that contact lens. Si nos fijamos en ese meridiano vertical, lo que nos encontramos es que en la parte superior tenemos una separación de 33 micras, que no estaría tan mal, pero si nos fijamos en la parte inferior tenemos una separación de 181 micras. So I said to my mentor at the school, is this lens going to work? And Pat Caroline said, well, we've got good landing at 3 and 9 o'clock. That gives us half of what we need. Vertically, let's see if the lid will hold on to the lens and keep it relatively stable. Y entonces, con este patrón, yo le dije a mi mentor, Pat Caroline, digo, esta lente de contacto no va a funcionar. Y entonces fue cuando él le dijo, bueno, no lo tenemos tan mal, tenemos una zona de apoyo horizontal correcta y tenemos una parte superior que está bien y con un movimiento correcto del lente. So when we place that lens on eye, we see this beautiful fit where the alignment is at 3 and 9 o'clock where we want it. The lens clears the apex enough to clear over top of the cone, and it's held up by the upper lid. Y entonces cuando nosotros pusimos esta lente en el ojo nos encontramos que teníamos un alineamiento correcto a las 3 y a las 9, un suficiente menisco de lágrima para salvar la zona de irregular del centro y luego un correcto movimiento vertical. Now we got lucky. There was supposed to be 181 microns under here, and a bubble is created at 90 microns. So this patient, we were lucky. We didn't get the bubble at 6 o'clock. Pero aún así tuvimos mucha suerte, porque como os he dicho antes, las burbujas se forman a partir de 90 micras y este paciente tiene más de 90 micras, pero no generó una burbuja. We were also lucky with the with the lens coming off the inferior surface so much. The lens didn't catch the lid and want to pop out. So we were lucky. También tuvimos suerte en el hecho de que esa parte inferior normalmente sería capturada por el párpado inferior y extraería la lente tras los parpadeos y tampoco ocurrió. Remember, this patient had 334 microns of elevation difference. It was really close to the 350 threshold. Recordar que este paciente tenía una diferencia de altura de 334 micras, con lo cual era muy cercano a esas 350 micras para adaptar una lente escleral. So how accurate is this for fitting contact lens? And what our research suggests to us is that when you have a good Placido reflection, when the rings look parallel and even, the accuracy of the instrument in predicting the right lens on irregular corneas is 95%. Bien, hablemos de cómo trabajar con el topógrafo en la adaptación de lentes de contacto. Si nosotros en un paciente de queratocono tenemos unos anillos de Plácido reflejados con una calidad correcta, nos encontramos que tenemos un 95% de fiabilidad a la hora de hacer los cálculos empíricos. But this is important. When the rings are really poor, when you're imaging over corneal scarring, when your patient has very poor tear film, that when the rings aren't reflecting well, the instrument is only accurate 12% of the time. Bien, pero esto es importante, porque si nos encontramos con un paciente que la calidad de los anillos no es correcta, porque tienen una mala calidad lagrimal, porque tiene cualquier problema o porque nosotros no hemos tomado correctamente la topografía, esa éxito desciende hasta el 12%. I would say almost 100% of our rigid contact lenses are built by taking the topography, building the lens in the contact lens software, then ordering or trial fitting that lens. It helps us to be more efficient. Os puedo asegurar que todas las lentes de contacto gas permeables que yo adapto, lo primero que hago es hacer el estudio topográfico, hacer el cálculo con el software y luego pedir la lente de contacto, y de esa forma soy mucho más eficiente. If I have a topographer and you don't, we are going to get to the same point in the end.
Si yo tengo un topógrafo y tú no tienes ese topógrafo, es cierto que al final los dos vamos a llegar a la misma adaptación. We're both going to sit behind the slit lamp and we're going to look at the lens and we're going to know what we need to adjust. Pero si yo tengo el topógrafo y yo ajusto la lente, o if you have or you don't have. If you have sorry, I might have said topographer. If you have a slit lamp, if we both have a slit lamp, we'll be able to know what needs to be adjusted because of the Que slit si lamp. los dos tenemos una lámpara de hendidura, vamos a poder ver en todo momento cómo es el patrón fluorescinográfico de esa adaptación. However, what the topographer helps you to do is select the right first lens much more often. So a person with a topographer is going to be more efficient in their fit, not more successful. In the end, we'll all be successful. Bien, pero si nosotros tenemos un topógrafo, lo que vamos a tener es una facilidad mucho mayor para seleccionar esa primera lente a adaptar y vamos a ir mucho más fino en esa primera lente a adaptar que si no tengo el topógrafo y tengo que ir pidiendo lentes. How about this patient? Could we fit this patient with the corneal GP? ¿Qué pasa con este paciente? ¿Le podríamos adaptar una lente corneal gas permeable? Well, let's go to the elevation map. Bien, volvamos al mapa de elevación. Let's find the high. Let's find the low. What's the difference? 450 microns. Encontramos el punto más alto, encontramos el punto más bajo. ¿Cuál es la diferencia? 450 micras. Let's put the contact lens on eye. Let's build it to clear the corneal apex. Bien, coloquemos nuestra lente de contacto en ese ojo, que está construida para tener un menisco central correcto. And of course, with pellucid marginal degeneration, the landing is vertical, not horizontal. Bien, pero como estamos trabajando en una pelúcida, el alineamiento lo tenemos en el meridiano vertical, no en el horizontal. So this is bad news for us, isn't it? Because instead of the lens sitting on the train tracks this way, it's now this way. Pero esto son malas noticias para nosotros, porque en vez de tener una zona de contacto en el meridiano horizontal, esa zona de contacto la tenemos en el vertical. When we take that line to the horizontal, the deeper meridian, look at the fluid layer. It's just getting thicker and thicker and thicker as you go away from center. Si nos vamos a estudiar ese meridiano horizontal, lo que nos encontramos es que conforme vamos separándonos del centro a la zona periférica, nos vamos encontrando un mayor menisco lagrimal. So in this case, the axial map is saying it's against the rule. This is a tougher RGP where the elevation map is saying the landing is going to be at 12 and 6 o'clock. This is going to be a tough RGP fit. En este caso lo que nos encontramos es un astigmatismo en contra de la regla. Si nos fijamos en el mapa de elevación vamos a encontrar que el alineamiento lo vamos a tener en el meridiano vertical y eso va a ser un problema para nosotros. And the contact lens software is saying, this looks terrible, so why should we even try? Y lo que podemos ver con el software de las lentes de contacto es que esa adaptación es terrible. So here's a patient that does much better in a scleral lens. That elevation difference was 450 microns. That tells us we probably want to think scleral lens. Y este es ese paciente adaptado con una lente escleral. Este paciente que tenía 450 micras de diferencia ahora es una adaptación correcta. Now you notice that lens landing on the normal disease-free, no disease sclera, and it's vaulting over top of all the irregularity in the cornea. Lo que vemos aquí es una lente de contacto que tiene su apoyo en toda la parte escleral, en una parte sin patología y sin ningún tipo de problema, y luego lo que hace es generar una envoltura que hace que nos regularice toda la superficie de la córnea. So sometimes the topographer tells you what you should use. Pues Sometimes the instrument predicts for us what we should use for the eye, what would be optimal for the cornea. Algunas veces el topógrafo nos predice que va a ser lo mejor para esa córnea, But sometimes it tells us what we definitely don't want to use.
pero algunas otras veces lo que nos muestra es algo que no va a funcionar. I know we don't have much time, so I'm going to just advance a little bit. No tenemos mucho más tiempo, así que voy a correr un poquito. Many of you do ORTO-K. How many? Could I get a show of hands? ¿Cuántos How de many of you vosotros do hacéis orthokeratology? ortokeratología? Oh, good stuff. So when you do ORTO-K, the most important function that the corneal topographer does for you is called the subtractive map. Cuando nosotros adaptamos lentes de ortokeratología, lo más importante que nos da un topógrafo es el mapa comparativo. This function of subtracting before ORTO-K to after ORTO-K and telling you the difference tells you so much in orthokeratology. Este mapa lo que nos hace es comparar la topografía previa a la terapia con la de post uso de las lentes de contacto y únicamente nos muestra las diferencias que existen entre esos dos ojos. It tells you how much refractive change did you create, how big is the treatment zone, where is the treatment zone, and where is the lens positioning when the patient closes their eye over the lens. Lo que nos va a indicar es cuánta potencia ha reducido la lente, cuál es el tamaño de la zona de tratamiento, dónde está la zona de tratamiento y dónde ha estado la lente de contacto durante las horas de sueño. So when you pull up the subtractive map with axial power, you understand vision. Cuando nosotros hacemos el mapa comparativo con el mapa axial, lo que estamos entendiendo es la visión del paciente. If I click my cursor right on the visual axis in the center, I can tell how much flattening was created and therefore how much myopic reduction was created. Si nosotros clicamos en el eje visual de nuestro paciente, lo que nos va a indicar es la diferencia de potencia que hay entre ambos mapas, por lo tanto nos va a indicar cuál es el componente miópico que nosotros hemos moldeado. So this patient had a 3.34 diopter myopic reduction, or we've reduced the myopia by 3.34 diopters. Entonces en este paciente lo que hemos hecho ha sido reducir 3,34 dioptrías las miopías corneales que tenía. I can see the treatment area is well centered to the black pupil. Lo que podemos ver también es que esa zona de tratamiento está perfectamente centrada con el área pupilar. So the effects of our ORTO-K lens on the epithelium are very well centered. Entonces el efecto de la lente de ORTO-K sobre el epitelio de nuestro paciente ha hecho un muy buen trabajo. The second interpretation we're going to do is called the tangential map. El siguiente mapa que estamos viendo de comparación es con el mapa tangencial. Tangential, we said, tells us nothing about vision. It tells us about shape. El mapa tangencial de comparación no nos va a hablar de la visión que tiene nuestro paciente, de lo que nos va a hablar va a ser de la forma del ojo. What we can tell is this red ring where we're altering the epithelial shape with the reservoir. That ring is well centered to the pupil. Lo que nos va a indicar va a ser que ese anillo rojo, que es la zona del engrosamiento, de la zona del reservorio de la lente, está perfectamente centrado sobre la pupila. So those two maps used together, the axial to explain visual effects, the tangential to explain when the patient closed their eye, where was that contact lens positioning? These two are so useful to us in orthokeratology. Por lo tanto, estos dos mapas, el axial para saber la visión de nuestro paciente y el mapa tangencial para saber la posición que ha tomado la lente durante las horas de sueño, nos va a ayudar en la adaptación de una lente escleral, de ORTO-K, perdón. Now, when you do orthokeratology, the good news is you can only do 4 things. Lo bueno que tenemos cuando nosotros realizamos una adaptación con una lente de ortokeratología es que nosotros solamente nos podemos encontrar 4 cosas. When we do it right, we get the bullseye. Cuando lo hacemos bien nos encontramos un bullseye. If our lens is too far off the cornea, if it's effectively too steep, we get central steepening
and what appears to be a central island. Cuando nosotros tenemos una lente de contacto que tiene una separación apical excesiva, lo que nos vamos a encontrar es con ese patrón que se denomina isla central. When our lens is too loose for the eye and wants to get pulled by the upper lid, it rides high. We get the smiley face. Cuando nosotros nos encontramos con una lente de contacto que tiene una baja altura sagital, nos encontramos con un patrón descentrado superior que le podríamos denominar cara feliz. When we get near to the perfect bullseye, but it's just a little bit too tight in the periphery, the lens rides low and you get the frowny face. Cuando nos encontramos con un patrón de ojo de buey muy cercano al idóneo, lo que nos encontramos es con un descentramiento en la porción inferior que le podríamos llamar cara triste. So, if you're considering a corneal topographer, one of the nice things about the Medmont is there's really very little to it. It has very few moving parts. It is a computer. It's supported by a separate computer. So it lasts forever. It's just a camera. Una de las cosas buenas que tiene Medmont es que tiene muy pocos componentes involucrados en la creación de Medmont. El ordenador va fuera del topógrafo, por lo tanto, el único punto, digamos, crítico que tiene Medmont es una cámara. At our school, our Medmont is 15 years old. We've never had to fix it, but it's had 3 new computers over the time it was being used as computers get faster and faster and faster. El topógrafo que tengo en la universidad tiene 15 años y yo no he tenido que cambiar absolutamente nada del topógrafo. Lo único que he tenido que hacer es cambiar 3 veces el ordenador para ir haciéndolo cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Maybe the most important thing to you that are using new contact lenses you've never used from Interlenco before, you have the ability to take the topographies, to digitally email the entire file to Antonio and the technical team, and they can import it into their Medmont software. They can see what you can see, and that's how they can help you through the fit, especially of orthokeratology. Otra de las cosas buenas que tiene es que vosotros podéis en todo momento mandar el archivo digital de la topografía para que el laboratorio lo que haga sea hacer el cálculo y vea exactamente las necesidades que va a tener vuestro paciente y fabricar entonces la lente de contacto. Then why Medmont? Well, because you get the largest area of coverage, this may be one of the most important reasons to get this instrument for big contact lenses like ORTO-K and scleral. Bien, ¿por qué Medmont? Bueno, porque es el topógrafo que mayor medición corneal nos otorga, que eso es una gran ventaja a la hora de adaptar lentes de contacto de ORTO-K o esclerales. Every topographer gives you an axial, a tangential map, all this stuff. It's universal to all topographers. But the Medmont's contact lens software is unique. It's a very powerful tool in specialty contact lens practice. Todos los topógrafos del mercado nos van a dar el mapa axial, el mapa tangencial, el de elevación. Eso es algo que es internacional. Pero otra de las grandezas que tiene Medmont es el software que tiene de adaptación de lentes de contacto. If you want more information, there's various YouTube channels that you can get access, and Antonio and Interlenco can direct you to these training courses, but there's lots more training available if you want it. Si estáis buscando un entrenamiento mayor, dirigiros a Antonio en Interlenco para que os pueda dirigir, porque hay canales de YouTube dedicados a la formación con Medmont. So before I let Antonio close the session, I'll just thank my friend for having me here in Spain and giving me the opportunity to speak with you. Thank you to the association for giving me this opportunity to be here. So Okay. thank you very much, everybody. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Randy? Cuando hacen los mapas sustractivos axial y tangencial, ¿qué dos mapas utilizan? Ostras, por la razón, perdón. Sí, quería preguntarle
Ahora, sí. Quería preguntarle, cuando hace los mapas sustractivos, ¿entre qué dos mapas hace la comparación? ¿El mapa sustractivo axial y tangencial? Tengo claro que uno es el mapa tangencial y otro el axial. ¿Con qué lo compara para hacer la sustracción? Okay, I think creo que te he entendido. He asks about when you make the subtract map, what you use to make the axial and what you use to make the tangential. Every topographer has a menu that allows you to click on the various interpretations. So I click on pre-ORTO-K, post-ORTO-K, then the subtractive button, and then I select, do I want axial, do I want tangential, do I want elevation? So it's just a button that you're clicking. Bien, lo que yo hago para hacer ese mapa comparativo en axial y en tangencial es seleccionar la topografía previa a la terapia, la topografía post-terapia, entonces doy al mapa combinativo, al mapa comparativo, y entonces selecciono si lo quiero ver en axial o si lo quiero ver en tangencial. Yo le quería preguntar sobre los mapas de elevación que hace para lo de las 350 micras, ¿qué superficie de referencia utiliza? Si el topógrafo te permite que sea esférica, tórica y el modificar la esfericidad. When we are talking about the elevation map, what is the sphere that you compare with the cornea? This is spheric. You can make toric with eccentricity or not eccentricity. With the elevation map. With the elevation map. The elevation map is a best fit sphere. So it uses a spherical surface only, and it drops that sphere on the cornea and it tries to align it in the center. So then you know where the eye is high, you know where the eye is low. If you want to use an aspheric surface, then you could use one of the contact lenses in the software and place the asphere on the cornea or place the toric. So if you wanted to be a little fancier, you could use the contact lens software. Normalmente lo que trabaja es con una alineación esférica. De esa forma vas a saber los puntos de la córnea que están por encima y los puntos que están por debajo. Si para ti no es suficiente el tener la información de ese diseño esférico, te puedes ir al software de lentes de contacto y adaptar una lente asférica o incluso una lente tórica para ver esas diferencias. I think it's a very important question. You obviously understand corneal topography. Creo que es una pregunta muy importante y creo que entiendes lo que es una topografía corneal. There's some experts that believe we should be using a best fit asphere or a best fit toric for the elevation map. There are some experts that believe that you shouldn't use a best fit sphere. You should use a best fit asphere or a best fit toric. Hay algunos expertos que dicen que el mapa de elevación no sería suficiente con hablar de la mejor adaptación esférica, sino que también tendríamos que ir a buscar una mejor adaptación tórica. But personally, I feel like most of the contact lenses we have access to are spherical optic zones. So that's the beginning for me of understanding where is the eye high and where is the eye low. Pero para mí, la mayor parte de las lentes de contacto que yo adapto tienen una zona óptica esférica. Por lo tanto, si yo comparo con una zona óptica esférica, voy a poder predecir de forma mejor lo que me voy a encontrar a la hora de adaptar la lente. Does that make sense? ¿Te suena bien? So when applying Medman software, La haces en inglés y luego en castellano. okay. ¿Vale? When applying Medman software at a toric cornea, do you try to fit first a spherical lens just to achieve that 3 and 9 alignment, or do you start a toric lens from the very beginning? Básicamente he preguntado que cuando está usando el software para una córnea tórica, que si empieza usando una lente modelo esférica para conseguir el apoyo a las 3 y a las 9, o si empieza directamente con una tórica. If the elevation difference, the sagittal differential, is greater than 30 microns, I immediately start with the toric. If the cornea is under 30, then I'll put on the sphere
But if it looks like it has lots of room to rock or move back and forth, then I'll switch in the software to a toric. Si nos encontramos con una córnea que tiene esa diferencia de altura de micras de la que hemos hablado de 30 micras, directamente empieza por una lente tórica. Si es menor, empieza por una esférica, pero si al ver la imagen del fluoresceinograma que otorga el software, él percibe que va a tener algún problema, también pasa al diseño tórico. Yeah, but I mean, in the videos you put here, you started with an spherical lens, just to prove that the vertical meridian didn't fit. So was that just for teaching purpose? Yeah. Please, in Spanish. In Spanish, please. Ok. Nada, le he preguntado que en los vídeos que nos ha enseñado empezaba la adaptación poniendo una lente esférica solamente para demostrar que el meridiano vertical evidentemente no tenía la mejor adaptación, a pesar de que lo conseguía en el horizontal, que si era solamente por interés educativo. You're not supposed to notice my mistakes. I'm sorry. Do you want to share? Dice que cree que ella ha notado sus errores. But you're right. In those cases, the single vision RGP and the toric RGP, they were strictly for teaching purposes, to put the spherical lens on the eye that really shouldn't have had a sphere. It was purely for education. Okay, I'm sorry. Oh no, I'm just simplemente kidding. I'm just joking. Por Don't worry. educación, que evidentemente pone la esférica para simplemente mostrarnos que no funciona en una córnea tórica. Good question, though. ¿Alguien más? ¿Tú tienes otra? Ya vas dos, macho. No sé yo, ¿eh? Respecto al tiempo de rotura lagrimal, que ha dicho que medía, o sea, el tiempo que daba, creo que ha dicho cuando cambiaba la potencia. No sé, mi pregunta es, cuando cambia la potencia, ¿es cuando hay distorsión de los discos de Plácido o cuando hay rotura del disco? Gracias. He talked about the time of T-boot, that you talk about that was for difference of the power, but what measure the difference on the power of the eye, or then when broke the ring reflection? The engineers described for me that each one of the rings, of those Placido rings, has a certain number of points. So from each point to each point, does the tear film show great elevation change? So the instrument is picking up where the fluid may be high or low. Instead of being smooth over the surface, if it suddenly is doing this, then it thinks that's a breakup. Lo que le han explicado los ingenieros es que alrededor del anillo hay una serie de puntos de medición que lo que nos hablan es de la cantidad de lágrima que hay, y que entonces lo que calculan es si hay un punto en el que hay mayor cantidad de lágrima o una depresión de lágrima, y es de esa forma como calculan el tiempo de rotura. As you know, you've seen so many corneas behind the slit lamp. The corneal tissue is very smooth, isn't it? Even if we have a keratoconic, it might start up here as flat, but it gradually gets steeper and steeper as we hit the cone. But it's still from one micropoint to the next, the change is very subtle. Lo que dice que tú, que estás muy acostumbrado a ver muchas córneas con la lámpara en hendidura, has podido ver que incluso en queratoconos, que es una parte mucho más plana en la parte superior y más curva en la parte inferior, la lágrima, el reparto de lágrimas es bastante suave, y que de repente en un punto empiezas a ver esa sombra. So the points are microns apart. They're so close together. And if it's beginning to show breakup, or the tear film is beginning to be unstable, it can be very sensitive from one point to the next point. Por lo tanto, lo que hacen es buscar esos puntos en los que ha habido un cambio en la lágrima y evaluar qué diferencia hay entre un punto y el adyacente para notar que hay una rotura o una deformidad de la lágrima. The Laura Downey study showed that you want to take 3 of those tests and average them out. That tells you a more accurate interpretation of tear film breakup time.
Lo que dicen los estudios es que tú necesitas hacer de 3 medidas de la calidad de lágrima para hacer una media de cómo es la lágrima del paciente. Sí. So if we are doing a test on you, we would test right eye, then test left eye, then test right eye, left eye, right eye, left eye. And the idea is if we do all 3 tests on the right eye, holding the eye open, then we're going to dry out the left eye much more by the time we get there. La historia es que la forma de trabajar es hacer ojo derecho, ojo izquierdo, ojo derecho, ojo izquierdo, ojo derecho, porque si tú haces las 3 tomas del tirón del ojo derecho, estás fastidiando el ojo contrario. Para luego, cuando vayas a realizar ese test, vas a encontrarte con problemas de sequedad en el otro ojo. ¿Alguna pregunta más, alguien? ¿No? ¿No? Pues nada. Thank you very much. My pleasure. Joder, se iba a hablar en inglés. Si alguien se quiere quedar para hacer algún tipo de práctica, alguien quiere ver cómo es la topografía de su ojo, por favor acercaros y toquetear, ¿vale? Y luego aquí tenéis algo para picar si os apetece. Muchísimas gracias a todos.